Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:45 de la mañana, 7:45 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Paco Santas Hughes. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Bien, estoy bien. ¿Están bien? Bueno... pues, empezar el lunes con buen ánimo... Y hay que empezar con fuerzas porque... vienen a por nosotros. Eso le pasó a un ministro de Franco, ¿no? Sí, que le destituyeron, va a pedir explicaciones. Arburúa. ¿A quién? Arburúa. Va a pedirle explicaciones a Franco. Franco le dice: Arburúa, desengáñese, vienen a por nosotros. Bueno, don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, señor. Bueno, me acaba de llegar un libro muy interesante, tiene una pinta estupenda, de don Agapito Maestre, Filosofía Española de los siglos XX y XXI. Habrá que convocar a don Agapito a presentarlo, hombre. Y bueno, además, siglos XX y XXI, porque siempre se ha dicho que, bueno, se suele decir de manera muy... que no hace falta que reflexiones, los españoles nunca han filosofado y tal. Cuando te toca... los ejercicios de flagelación, y claro, los que saben un poquito del tema dicen: bueno, un momento, vamos a ver, vamos a chequear tu afirmación, ¿no? Y fíjate, está tirando para los siglos XX y XXI, así que habrá que estar atento a lo que dice don Agapito en ese libro. Hablemos de libros. Ha fallecido don Mario Vargas Llosa, pues uno de los mejores escritores en lengua española de todos los tiempos, con una producción pues muy copiosa y de una extraordinaria calidad. Hoy preguntamos a los oyentes cuál es su novela, su obra favorita. Bueno, dábamos 3 opciones porque no nos caben todas las cosas que escribió Vargas Llosa. Dábamos pues las 3 cosas quizá más conocidas: Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras y La Fiesta del Chivo. Yo confieso que mi favorita es Conversación en la Catedral, con ese inicio glorioso de cuando se hostidió el Perú, ¿no? ¿La suya cuál es, don Mario? La Guerra del Fin del Mundo. Preciosa, preciosa. Que de hecho, mira, con mi muy querido y siempre añorado Horacio Vázquez Rial, yo le hablaba y no sé por qué se le había atravesado la Guerra del Fin del Mundo a Horacio. Y no lo entendía. Es el típico... en la típica discusión que no entiendes al otro porque dices: me falla. Además de la idea que tengo hecha de ti, no entiendo por qué me dices esto de esta novela. Y es una novela abrumadora, sí, a la que se puede volver 28.000 veces, y me llama la atención, de hecho, que no sea mucho más conocida, ya no solo reconocida, sino conocida, que hay mucha gente que de hecho no se le ha reeditado muchísimo menos. Es una especie de versión sudamericana de La Rebelión de la Vendée, ¿no? Es como la gran novela decimonónica de la narrativa hispánica, aunque esté escrita en el siglo XX, ¿no? Es una novela total, una novela río. El tema es buenísimo y es muy oportuno, el contraste entre la modernidad y entre los mundos los mundos tradicionales que está arrasando la modernidad y cómo se defienden. Está basada en un hecho real, en una rebelión que hubo en Brasil, la Guerra de los Sertones, creo que la llamaron, ¿no? Donde el Brasil ilustrado, sabéis que la bandera de Brasil lleva como lema orden e progreso, ¿no? Pues quiso ordenar y hacer progresar al Brasil de una manera muy racionalista y muy jacobina, y hubo gente que se rebeló abiertamente, se rebeló literalmente. Y aplastaron a sangre y fuego. Y aplastaron a sangre y fuego a gente que consideraba que el censo era una herramienta del diablo para tener controlados a los creyentes y cosas de estas, ¿no? Y Vargas Llosa, que probablemente por carácter se alineara más con los jacobinos que impusieron el orden y el progreso, sin embargo, en esa novela no toman partido, o no te parece que tome partido, y te expone muy bien un conflicto muy real, con unas situaciones muy vívidas y unos personajes. Yo, por ejemplo, muchas veces me he identificado con uno de sus
con uno de los protagonistas, y no es precisamente el más agraciado ni el más encomiable, que es uno de los periodistas, es un periodista súper cínico que acaba envuelto que acaba cubriendo la guerra del Sertón desde el propio escenario del conflicto, ¿no? Y hay un momento en que pierde las gafas, y todo aquel que sea un gafotas sabe qué le pasa cuando pierde las gafas y acaba convirtiéndose en un niño que necesita asistencia de la manera más primaria, ¿no? Y esas páginas a mí me han marcado poderosísimamente, siempre. Sin embargo, mira, Luis, y una cosa. En La ciudad de los perros, por ejemplo, es una novela que nunca he podido terminarla. Y fíjate que todo el mundo te la dice, te la vende y te la revende, y nunca he dicho, no he podido. Que es una de las que se planteaban, ¿no? Bueno, ¿usted, don Paco, tiene alguna favorita de Vargas Llosa? Sí, bueno, Conversación en la Catedral. Y me gusta mucho un relato, me acuerdo que lo leí de niño, de creo que se titula Los cachorros. Los cachorros, eso fue lo primero que leí de Vargas Llosa. Que era no es autobiográfico ni nada, o sea, que fue emasculado por un perro, sí, un joven. Y a mí me marcó cómo estaba escrito, cómo evoluciona esa criatura. Y yo le tenía de niño un poco de miedo a los perros. Había unos perros por ahí y yo me ponía la mano. Pichula Cuellar se llamaba. Yo creo que a todos los que lo leímos eso nos dejó acongojados. Marcados, sí. Me pasó lo mismo. Hay una cuestión que llama mucho la atención de Vargas Llosa, y lo he visto en algunos de los comentarios que se están haciendo en la encuesta de Radio Libertad, que es un escritor que verdaderamente impacta, que cuando lo lees, y casi da igual lo primero que leas de él, te dejaba como diciendo, un momento, ¿qué ha pasado aquí? Yo el primer libro que leí de él fue Lituma en los Andes, que nunca jamás nadie dice que es uno de sus grandes libros, y de hecho decían, bueno, fijaos, la operación comercial, porque fue, no sé si fue Planeta, creo que fue Premio Planeta. Y yo dije, ¿qué es esto? Y es un tipo poderosísimo, y además conseguía trasladarte a los universos que recreaba de una manera Mira, por ejemplo, un ejemplo de eso, de que te traslada a los universos, Historia de Maita. Bueno, ¿no? Con este tío dedicado al extremo izquierdismo activista y todo ese drama personal, cómo lo recrea. Es una maravilla. Y hay otra cuestión que es interesante de Vargas Llosa, que era uno de los grandes genios de la experimentación con el lenguaje. Y el problema de la experimentación con el lenguaje es que caduca, es muy efímera muchas veces. De hecho, creo que Carlos Alberto Montaner una de las veces tiene escrito unas páginas muy bonitas sobre su gran amigo Mario Vargas Llosa, donde decía: menos mal que se ha dejado de experimentar ya y se ha ido a la novela alegre, como con Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Dice que es una de sus mejores novelas, la gente, los intelectuales la desprecian por el tema y por la forma en que la cuenta, pero para mí me parece soberbia, decía Vargas Llosa, Montaner de esa hora. Pero, o sea, lo interesante de la experimentación es que tenga sentido. Yo recomiendo vivamente a la gente que nos está oyendo leer un relato de Vargas Llosa que se llama El Hablador, creo recordar, que es de un tipo que es antropólogo y se dedica o se acerca a una de las tribus amazónicas más difíciles de comprender, con poco contacto con el resto de la humanidad, en el Brasil, en la Amazonía peruana. Y el tipo se acaba obsesionando tanto que acaba haciendo un relato de su vida de una manera que hay que leerlo, es decir, se acaba convirtiendo en un instrumento de lo que quiere describir, y el tipo al final pierde el oremus, pero la manera en que Vargas Llosa tiene de referir eso es perfecta, no hay manera de mejorar la manera en que relata Vargas Llosa de eso. ¿Usted tiene alguna obra preferida de Vargas Llosa, don Julio? No me gusta Vargas Llosa. ¿No le gusta Vargas Llosa? No. Ninguna de sus obras. Ni su trayectoria política, ni su trayectoria personal, ni su posición con respecto a la masonería, ni al anticatolicismo. No me gusta su posición respecto al aborto. No me gusta casi nada de Vargas Llosa. Pero podemos diferenciar al personaje. ¿Podemos diferenciar al personaje de la obra? Me cuesta mucho pensar que a él le dieron el premio Nobel y a Borges, no. Por ejemplo, o a Cortázar, o a Alejo Carpentier. Me cuesta mucho.
efectivamente he leído alguna cosa de Vargas Llosa, pero no me gusta. Lo cual no voy a hacer el ejercicio de pensar o de decir cuál me gusta más. Le deseo que se vaya al cielo y que recen mucho por él los que le quieren y los que hoy puedan pensar en él. Que recen por él, porque todo lo que haya hecho aquí, nada es nada, querido amigo. Nada de lo que hagamos. Planteo la pregunta que le planteaba a usted a Qué sitio raro, no, siento. bueno, cada uno opina lo que opine, le gusta lo que le gusta. Usted, venga. ¿Se puede diferenciar al autor de su obra, don Sí, Mario? pero cuesta. Sí, pero cuesta. A mí me encantaba José Saramago. Y le oía a veces hablar sobre Israel y tal, y me llevaba maravilloso. Demonios. Y José Saramago, y por ejemplo, José Saramago tiene una que es el Evangelio según Jesucristo y tal, que si tú lo sigues solo desde una óptica católica y tal, y tiras el libro a la papelera, pero el libro como obra narrativa es excepcional. Y con Vargas Llosa yo, por ejemplo, no podía estar más en desacuerdo con su posición sobre Israel y el conflicto entre Israel y los palestinos, por ejemplo, ¿no? En la crítica al nacionalismo en España sí que ha sido ha estado Sí, siempre como donde se le ha Borrell, pedido. como No, Borrell. no, mejor que Borrell. Como Manuel Valls. En esa manifestación el que nos hizo pasar vergüenza fue Borrell, no Vargas Llosa, yo creo. En muchas cuestiones políticas podía diferir de él. Pero lo cierto, por otro lado, es que también era buen polemista y no se apartaba de los temas más espinosos. No, estaba donde tenía que estar. Etcétera. El Grupo Prisa era la esencia del Grupo Prisa. De hecho, hay Por que eso ver yo cómo- no tengo ningún interés especial por Vargas. cómo recoge la muerte hoy de el Grupo Prisa, que regatea tantísimos reconocimientos y casi la realidad a genios de nuestro pensamiento y de nuestra literatura o de nuestro periodismo. Le dedicaba, era como si hubiera habido la gran debacle nacional, ¿no? Había, hombre, Vargas Llosa, la transición desde el comunismo, ¿no? Inicial al liberalismo, pues es casi un arquetipo, ¿no? Lo de Vargas Llosa. No olvidemos tampoco que para mucha gente Vargas Llosa es el último novio de Isabel Preisler. Claro, la pena es eso. Para mucha gente ni la fiesta del chivo ni la cosa fea catedral, es la Preisler, ¿no? Hay que decir una cosa también, cuidado. Vargas Llosa, el Grupo Prisa, etcétera. Vargas Llosa, en algunas batallas, por ejemplo, en la lucha contra el comunismo y en la lucha y en la denuncia del castrismo, fue admirable y ojalá muchísima más gente, desde posiciones de poder como él y de influencia, en sitios como el Grupo Prisa, diera las batallas que dio él. Tengo que recordar que uno de los puntos críticos del boom fue el caso Padilla. El caso Padilla es un caso estremecedor donde el régimen cubano, el régimen castrista, pone en la mira a Eberto Padilla y le hace hacer una autoconfesión pública que dejó a todo el mundo estremecido. Y los intelectuales del boom, Vargas Llosa, Mario García Márquez, Plinio Pulido Mendoza y demás, pergeñan una carta de intelectuales de izquierdas diciendo al referente Castro, oye, por aquí no se va. Fidel Castro saca el rayo para achicharrar a sus hijos y algunos se quitan, hacen un ridículo espantoso y vergonzoso como Cortázar, escribiendo unas páginas bastante repugnantes sobre mi caimancito y no sé cuánto, no sé si fue a idea, ahora me equivoco, o sea, me confunde a quién escribía eso, pero vamos, que se retiraron de ahí. Gabriel García Márquez entró en conflicto con Vargas Llosa y con su gran amigo Plinio Pulido Mendoza, porque dijo, oye, me habéis hecho firmar esto y yo no quería firmarlo, etcétera, y Vargas Llosa se mantuvo ahí muy firme y hizo un puntal de esa denuncia. El Grupo Prisa fue el que acogió también luego a Guillermo Cabrera Infante, que tiene el antologiquísimo Mea Cuba, que es un libro
Maravilloso. Que te deja por los suelos, aparte de celebrar el estilo tan peculiar de una persona como Cabrera Infante. Así que por ahí sí que tuvo también coraje cuando se presentó a las elecciones en Perú, en el momento en que se presentó a las elecciones en Perú, y luego denunciando el régimen de Fujimori, ¿no? Con independencia de que pienses o no que él en sus posiciones sobre la realidad peruana tuviera razón o no, en fin, ¿no? Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos con un plañido. Barbón diciendo que no se politice la tragedia de los mineros en Asturias. Pausa y a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:03 de la mañana, 8:03 en las Islas Canarias. El presidente asturiano Barbón, a quien se le está, en fin, complicando el asunto de la mina de Cerredo, pues ponía ayer un tuit lacrimógeno diciendo que en los momentos de catástrofes es el momento de la unidad y de no tirarse los trastos a la cabeza, más o menos venía a decir eso, vamos, que no quiere que se usen los muertos de la mina contra él. Se puede tener cara, pero lo de Barbón ya se sale de los límites cuantificables, ¿no? Fijaos, pásalo, si queréis ponemos eso, no politicéis la tragedia, pásalo. Es el PSOE, esto es exactamente esto es el PSOE. Gente que vive de la explotación de las tragedias nacionales, diciéndote que no politices las tragedias. Y por cierto, y hay tragedias que hay que politizar si la tragedia ha derivado de una mala praxis política. Entonces tendrás que decir, oiga usted, ¿cómo no voy a politizar si resulta que aquí esto ha funcionado a base de amaños o de corruptelas o de no sé qué? Si hay un caso que implique este tipo de cuestiones, evidentemente vas a tener que politizarlo en este sentido, en el sentido fiscalizado de la política, ¿no? Bueno, a mí me maravilla mucho lo de ver a Barbón decir eso cuando tienes al PSOE llamando asesino a Amazon allí en Valencia, o llamando Ayuso asesino con las a Ayuso. residencias, si es que de verdad, en fin.
¿Qué quiere que le diga? Estoy de lunes desganado. Hable usted. Hable usted. Es que la ¿Está en la radio? La política española, sí, claro, si no hablas, fíjate tú. Claro. La política española es una puñetera basura, porque los que la interpretan son de muy bajo nivel. Entonces, es que hablar de cosas tan elementales, a mí me resulta muy... No sé. A Vargas Llosa lo quisiera ver yo ante el PSOE. dale que dale. Exacto. Porque es para hacer una novela de un dictadorzuelo socialista en una taifa. Sí, aquí lo recomienda uno. Dice, a mí la que más me gusta es su obra póstuma, Ábalos y las visitadoras. ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! Pues que... Creo que estaban con alegría, además. Con alegría. Que... No, aparte de los socialistas, lo de los mineros son el último animal mitológico que les queda ya de su ser izquierdista, porque ya prácticamente, ¿qué les queda, no? Pues esos mineros de Asturias que ya prácticamente pues ya no hay, Soros, les queda Soros, les queda Soros, pero que necesitan también... De todos modos, es verdad que aquí, igual que eso de esa especie de axioma de... el estado de excepción es cuando ¿qué tal? Soberano, pues es cuando el PSOE determina la urgencia. En España hay urgencia, empiezan sus terminales, bueno, que les voy a explicar a ustedes, pero es así, o sea, es cómico, pero es tal cual. Es decir, si fuera al contrario, ya estaría todo el circo mediático socialista activado, y con la lágrima y con los artistas y todo lo demás. Don Luis del Pino lo comentaba antes, ¿no? Cuando hacía referencia a esas informaciones sobre el atentado en la Marmita, ¿no? En el restaurante judío al lado de la sinagoga, ¿no? Tremendo. Es imposible encontrar periodismo, ¿no? Simplemente periodismo, porque si quisiéramos hacer un relato de las portadas y de las informaciones que han salido sobre Trump, no desde el día que tomó posesión como presidente, sino desde no sé cuántos años antes, en España es imposible encontrar una buena noticia, ni una interpretación medianamente positiva sobre ningún hecho, ninguna acción, ningún acto de gobierno protagonizado por Donald Trump. Y eso en cualquier ser humano es imposible, hasta en Vargas Llosa. Es imposible. Puedes encontrar una buena acción, por lo menos una interpretación positiva de algo que han hecho. Yo sobre Vargas Llosa reconocería que escribe maravillosamente bien. Yo de Pedro Sánchez he alabado dos cosas que ha hecho en su trayectoria, hasta eso. O sea, yo he alabado cómo le concedió la nacionalidad a esta ajedrecista iraní que se negaba a competir con velo. Eso está bien. Y he alabado el que fuera... el que no impusiera el pasaporte COVID en España, a diferencia de lo que hicieron Feijóo y Moreno en sus respectivas comunidades autónomas. Pedro Sánchez hizo bien el negarse a imponer el pasaporte COVID como habían hecho en otros Porque países. hasta un reloj parado da 2 veces bien la hora al día. Salvo que sea Trump. Y es curioso, venía una información de tipo cómico en El Mundo hoy sobre el deseo que tiene el PP, la pretensión de conseguir 500.000 votos de Vox por Trump, ¿no? De rechazo a Trump. Se supone que hay 500.000 personas que votan a Vox y que están tan escocidos con Trump que van a votar a Feijóo. Entonces, claro, te explicas por qué Trump se convierte... Yo quiero 2 kilos de lo que fuman en la calle de Génova. Yo también. Está claro que es útil la demonización, por ejemplo, de Trump. Si creas un polo constante de miedo y de fascismo y de desorden, porque la izquierda lo considera fascismo, la derecha es supuestamente liberal, desorden económico e irracionalidad. Entonces, bueno, pues de ahí tiran. Ahora, anda. Noticia que veo a mi querido tuitero Velarde Daoiz enlaza a OK Diario. Lambán también durmió en el parador de Teruel la noche de la juerga de Ábalos. Pues Lambán, ¿qué pasó esa noche? Acláranoslo. Está muy enfermo, el pobre. Ya, bueno, pero que nos lo aclare. Ahora, fijaos, Sí. hay que tener cuidado, porque el PSOE sabe cómo emputecer el discurso y cómo hacer que se avinagre el debate, ¿vale? Y lo lógico, lo que te pide el cuerpo, es
en rebajar el tono, ¿no? Y que no haya mucha discordia civil. Bueno, pero si siempre ganan los mismos, no. Lo siento mucho, pero no. Cuando te dicen, oye, es que Umbral tenía una frase mítica con esto de no hagáis amarillismo. Y dice, bueno, no hagamos amarillismo, pero si la realidad es amarilla, no se te ocurra describirla de otra manera. Si la realidad se le ha puesto color de bilis, tendrás que decir lo que hay. Fijaos, ¿no? Lo de nuevo, lo de los muertos, las minas. Por cierto, las minas en España es un escandalazo permanente. No sé si os acordáis de que en el 11M hubo algunas minas implicadas en el relato oficial. Y lo interesante es ver cómo un sector tan importante en tiempos pasados y que puede ser tan peligroso, tiene tantísimo descontrol. Ahí preguntabas, oiga, ¿ustedes manejan explosivos? Bueno, sí, pero... Y se pueden sacar explosivos... Pero todo eso era un cuento. Pero si a lo que voy... No, pero fíjese lo que digo, por eso he dicho del discurso establecido. Pero por otro lado, cuando tú pedías una fiscalización de movimientos de una mina, no te sabían dar... de una mina, o sea, deberían contar hasta el microgramo de dinamita que hay o que no hay. Bueno, pues no hay manera. Y en esta es igual. Aquí vemos, se pueden abrir, se pueden cerrar, unos te deniegan, otros las abren, siguen en ejercicio. ¿Qué pasa aquí, hombre? Son minas. Vuelvo a decir, no son panaderías, son minas, que son intrínsecamente peligrosas. 2. El relato, ¿no? Fijaos que ahora hay que dar el pésame a Vargas Llosa y a Pilar Alegría. Porque la pobrecita está triste, está muy triste porque la están diciendo salvajadas en Twitter. Y que es víctima de un machismo repugnante y tal. Yo que conste que me parece mal que la insulten en Twitter, pero yo ahí pues le diría... oiga, que a todos nos insultan en Twitter, y hay una medicina infalible: bloquee usted a saco, que además seguro que tiene algún propio que le puede llevar la cuenta. Pero o sea, si aparte, si es será verdad, más fácil que a mí. Si puede ser perfectamente repugnante, pero esta mujer saltó al estrellato recientemente por decirle a una periodista: oiga, ¿me está usted preguntando de verdad si dormí en el parador? Sí. Te están preguntando si dormiste en el parador el día que uno de tus compañeros de gobierno se llevó un bolquete de putas, que diría otro académico de la lengua en España. Presuntamente. Eso es, presuntísimamente, a destrozar habitaciones, etcétera. Que le están preguntando eso. Bueno, pues el debate ahora es el asalto a la nueva mártir del feminismo español. Pero vamos a ver, ¿pero qué broma es esta? ¿Pero qué sucísima broma es esta? Los muertos de las pandemias y tal. Ayuso, ¿va en serio? Que Ayuso es que son genios del mal, de la propaganda. Han pasado de convertir a la que fuera de nuestras fronteras incluso y en territorios que no son especialmente propicios a imitar o a aplaudir lo que venga de Madrid, como Cataluña. Decían, esta señora está permitiéndonos respirar, etcétera. ¿Va en serio que la vais a convertir en la Mengele de la pandemia? Vosotros, malditos indeseables, que sabiendo lo que venía, organizasteis una manifestación monstruo para que Begoña y compañía chuparan cámara y chuparan pancarta, que llevabais, algunas de las ministras llevaban guantecitos precisamente para que si había contacto con la chusma no le contagiaran, etcétera. Entonces, o nos ponemos ahí en medio y decir, oye chicos, efectivamente aquí se está chillando mucho, hay mucho ruido y la realidad es color bilis. Quítate tú, que eres el que ha empezado a chillar y el que ha empezado a ensuciar, pero o si no, yo no me quito, o no va a ir mal. Con estos siempre, porque son genios de la propaganda. Hay que ver cómo están llenando Televisión Española de sus titiriteros y de las formas las formas ínfimas ya de humor o de periodismo, estas especie de opinadores jocosillos que tienen, pero que están renovando el parque que tenían de cómicos, porque digamos que ya va acabando una generación que eran los del chiste de Aznar. Y ahora han llenado eso incluso se han fagocitado todo el mundo del corazón con Belén Esteban y compañía. Había una noticia en todas estas movidas de Ábalos y compañía y de las Jessicas y demás, que a mí reconozco que llega un punto en que me hacen hasta un poco de gracia porque tienen todo ese punto
un poco erótico festivo. La colocación, la presunta colocación, digo presunta porque no me he leído el expediente, de un tal Espotorno, de los Espotorno de toda la vida, fotógrafo del presidente y asesor artístico de la Moncloa, porque claro, les da hasta para tener asesor artístico, y que estaba en el consejo de administración de una de las empresas de Ineco, donde habían colocado a Jessica. Yo los méritos de Jessica me los imagino, pero los del fotógrafo y el asesor artístico para estar en el consejo de administración, bueno, yo leí la noticia y me pareció la capacidad que tiene el Partido Socialista para estar con los suyos, para apoyar a los suyos, para estar hasta el final. Yo creo que pues es digna de reconocimiento y de imitación. No deja a nadie atrás. A nadie. Paco, mira lo que sucede con Andalucía, que te están pidiendo que pidas perdón a los de los ERE. No, es que pasará ¡Pida perdón! Es que va a pasar lo mismo con los Sábalos y compañía. Claro. Yo el otro día, medio de coña en el artículo que hice, recordemos que para el país lo de los ERE era un sistema heterodoxo de agilización de pagos. Y al final pues se acabó pidiendo amnistía desde la derecha española y piedad y no sé qué, no sé cuántos. Luego llega la enfermedad, luego llegan las situaciones y probablemente acabaremos viendo estas cuestiones que han tenido que ver con la pandemia, que son un escandalazo, acabarán quedando en algo así, en alguna forma de piedad, de comprensión. Pues yo tampoco me haría muchas ilusiones con esto. Bueno, el caso, han muerto 5 mineros en Asturias y ahí había una empresa extrayendo ilegalmente carbón, había una empresa mezclando ese carbón extraído ilegalmente con volquetes de carbón extraído legalmente, supongo que para aumentar la producción y cobrar las subvenciones correspondientes. Había denuncias desde mediados de 2003. Un vecino de la zona mandó vídeos y fotografías de cómo se extraía carbón de la mina, cómo se mezclaba con otro carbón. Mandó incluso, el vecino volvió a mandar la denuncia porque no le hicieron ni puñetero caso. Volvió a mandar la denuncia con datos que él había ido recabando de quiénes eran los dueños, cómo estaban relacionados con otra empresa que recibía subvenciones de transición ecológica, Pues Barbó va a tener que explicar muchas cosas. Para empezar, cómo es posible que la inspección no funcionara y cómo es posible que no se reaccionara a las denuncias de lo que estaba pasando. Y nosotros deberíamos contratar al vecino, porque su labor de investigación no es comparable con la de ningún periodista conocido. Pues sí. Y de nuevo, fijaos que estamos hablando, repito, de minas, que es que no es... Vamos a ver, que es un sector muy sensible y que tú no puedes abrir una mina, y estamos hablando de Asturias, que no estamos hablando de la Amazonía peruana, donde puedes estar operando cosas sin que se entere absolutamente nadie que estamos en Asturias. Se puede escribir la historia de España con las minas, desde la revolución, además la revolución del 34 y la reconversión, la sustitución de una economía productiva por una economía subsidiada, fantasmal, envejecida, vinculada a Europa, el episodio de los explosivos del 11M. Las minas de Asturias, sí. Víctor Manuel. My father was a miner, I am a miner son. Sí. De nuevo ahí, Asturias también es víctima de la famosa maldición de los recursos. Cuando te dicen, no, qué bien, mira, tenemos un recurso esencial para la economía, pues reza, pues estás condenado. Sí, porque los recursos o los administras y sabes que los tienes que gestionar bien, o te comen. Y en Asturias ha pasado. En Asturias es que literalmente ha pasado eso. Ha sido la maldición de los recursos. Hay mucho que contar ahí, además, sobre lo que ha dicho Paco ahora, sobre cómo se gestionó la reconversión industrial ahí y cómo se quiso solucionar el tema diciendo, venga, pues jubilaciones anticipadas para no sé cuántos, y que tiren de la pensión para no sé qué, y que la economía dependa del gasto que hagan estos. Bueno, pues ahí está Asturias. Ahí está Asturias. Es
que además es un fenómeno alucinante, porque cuando en España se ha hablado muchas veces de retraso, ¿en qué términos se ha pensado? Andalucía, además te han hecho de eso una batalla antiespañola, ¿no? Fijaos, los andaluces que son, España nos roba, porque además tienen a estos vagos, esto es el discurso del nacionalismo catalán, ¿no? Extremadura, con su retraso pretendidamente inmarcesible y que no se puede tocar. Además, Asturias, señores, vean lo que era Asturias y vean lo que es hoy Asturias. Y hay parámetros de población joven en el lugar, de éxodo demográfico, que ves los datos de Asturias y te quedas alucinado, porque como todos los demás vas allí, ay, qué bien, me caen muy bien y voy a hacer turismo. Que vivir en Asturias se ha convertido en una maldición para todo aquel que no esté subvencionado. Es una de las comunidades autónomas donde tenemos más audiencia, si le sirve como dato. Murcia y Asturias. Por cierto, y en Asturias la que viene con... Porque otros han dicho, a ver, se ha acabado el recurso minero, la subvención. Claro. Se acaba, vamos a ver si vivimos ahora del nacionalismo. Estáis viendo en la que están liando... Uy, el bable. Si hay un vídeo de... Javier Jové. Hay un vídeo de Javier Jové hablándole a un tipo en una comisión diciendo, un momento, ¿qué me están diciendo? Que va a haber concejos en que hay 3 lenguas oficiales, porque está la fabla, el gallego y el castellano. Y van a colocar amigos chiringuiteros lo que no está en los escritos. Claro. Además con la complicidad del PSOE y del PP. Exacto. El partido único. Y ahí van a tirar. Es que no son 2 partidos, es un partido único. Que por cierto, empiezan ya los tamborcillos de gran coalición, cada vez se escuchan más. Cada vez se escuchan más. ¿Es que alguien tiene alguna duda de cuál va a ser el gobierno próximo? Tiene una pinta, pero que cada vez la cosa está más y más y más y más, son más voces, porque antes era siempre, pues me acuerdo de Margallo, siempre hay que hacer la gran coalición, no, pero ya es que son muchas voces. ¿Será lo del dentista? Que se tienen cogidos los dos, y verdad que no nos vamos a hacer daño. Hombre, cogidos se tienen, está claro, desde luego. Pero es un cogerse con... Igual es lo del dentista. Salía hace poco un encuentro de García Page y... Hace poco, son hace horas, y Moreno Bonilla, que son almas... ¿Qué mensaje tenían esos dos? Pues de unión. De que ellos dos sí que pueden ellos pueden entender, aparte de ellos personalmente pueden entenderse. Es que cosas, ¿no? Porque en España, cuando se predicó, ¿verdad?, la coalición nacional, que fue cuando ETA pegaba tiros en la nuca a la gente, no hubo manera, y cuando además se consiguió que gente de derechas apreciara realmente a gente de izquierdas y a la inversa, Fernando Savater, María San Gil, hubo ahí una coalición de los buenos que era admirable, eso no hubo manera. Y ahora van a tirar para lo peor, que es vamos a salvar Agenda 2030 y los pactos que han hecho. Que contra ETA no vale, contra Vox sí. La unión de PP-PSOE. Sí, que son capaces de elaborar un relato en virtud del cual, si hay algún problema en el mundo agrícola, pesquero, en el mundo rural en España, es por culpa de que Santiago Abascal ha estado haciéndose una foto con Trump en Estados Unidos. O sea, llevan jodiendo al campo español desde hace 20 años, un partido único que ha votado siempre las mismas cosas, con una PAC que ha sido el terror de toda la cornisa cantábrica para los ganaderos, de toda Castilla y León para los agricultores, de toda Andalucía para... Y me están diciendo que el problema de los agricultores españoles, o de Murcia, o de Valencia, o de Alicante, o de Sevilla, es la visita de Santiago Abascal a Trump. O sea, ¿es una puñetera broma o qué pasa? Por cierto, que ha ganado, si no, porque los días que vengo duermo poco, Novoa ha ganado en Ecuador. Pues una de las cosas que hizo Novoa fue hacerse una foto con Trump. La derecha hispanoamericana, pues todos son, se vinculan más o menos. ¿Qué derecha mundial queda sin tener una buena relación con Trump?
Pero si además ya no es una cuestión de llevarse bien o no con Trump, sino de estar al tanto de lo que está sucediendo. Y en la derecha, en lo que tenemos por derecha, sin mirar mucho la matrícula a los vehículos del taller, está habiendo un desplazamiento ideológico claro, y hay una reflexión y vamos a darle 2 vueltas a qué hemos hecho. Si no estáis en eso, vais a tener un problema. Y lo hemos dicho aquí en algún programa. En Europa, algunas de las políticas más dañinas que se han acometido, la cuestión energética y la cuestión migratoria, han salido de la derecha. Es que ni siquiera han dicho, uy, vinieron los rojos, lo hicieron muy mal y no teníamos más remedio. Que la cuestión migratoria y la cuestión energética lo ha hecho la derecha alemana. La derecha, bueno. No han sido los socialdemócratas, ha sido la derecha alemana. Bueno, la cuestión energética en Alemania ha sido a pachas. No. Merkel fue la que dijo... estaba ahí cobrando de Putin era Schroeder. Da igual, pero la clave ahí fue, lo que provocó el verdadero shock europeo fue Merkel cerrando las centrales nucleares alemanas con Fukushima. Oiga, que como en Fukushima... ¿Perdón? Sí, que como en Fukushima... Sí, que en Fukushima, ¿qué? No, que como en Fukushima que cierran las centrales alemanas y tú... ¿Cómo? Pero esa ¿es eso? Pero esa era la dependencia que tenía la señora Merkel del señor Putin. Estaban obligados a comprar energía en Rusia. Si había centrales nucleares, se acabó lo que se daba. Pues fue tan sencillo como eso. Y ahora nos vienen con... Bueno, ya nos contaron entonces que no usáramos Nuclearic S. Sí. ¿De acuerdo? Lemonitz S. Exacto. ¿Qué es lo que es? Pues era simplemente el dinero que ponía Rusia en Alemania o conjuntamente para que determinadas asociaciones verdes, en España, nos jorobaran para siempre la posibilidad de ser soberanos energéticamente, mientras Francia construía 75 centrales nucleares. La energía es importante. De hecho, ¿yo qué he hecho esta mañana nada más levantarme? Conservarla. Con torresmos. No. He cogido una naranja de cítricosydelicias.es, he sacado mi exprimidor, me he exprimido una naranja, me ha salido un vasote de zumo que me lo he tomado antes de luego tomarme el café con leche y un poco de salmoncito ahumado, porque me desayuno como un bestia, porque me levanto muy pronto. Como un príncipe. Bueno, pues con ese chute de vitamina ¿Están C... esas naranjas? Brutales. De morir. Están las cosas como son. Realmente espectaculares. ¿Por qué? Pues porque son naranjas que las cogen del árbol y al día siguiente las tiene usted en su casa, no pasan por cámaras, no vienen del otro extremo del mundo, vienen de ahí de la huerta de Orihuela. Y pues oiga, si no tienen ningún tipo de producto químico, guarreras, ni ceras reparadoras y tal, pues ¿qué tienen ustedes? Naranjas exquisitas, porque solo comercializan las variedades que están plenamente en temporada y directamente del campo a su mesa. Ahora está en producción ha entrado ya en maduración otra variedad, la Nabel Chislate, porque van pasando de variedad a variedad, tienen plantados los naranjos con distintas variedades para poder tener la producción de octubre o junio toda escalonada y con cosas en su punto óptimo de maduración. Y ahora está la Nabel Chislet, que hay que aprovechar porque son las más dulces, las más sabrosas, las más exquisitas. A medida que va avanzando la temporada, la naranja va siendo menos ácida, las variedades que hay, y como va habiendo más sol, pues van siendo más dulces. Y van a tener naranjas de temporada, otras variedades, hasta junio. O sea, de octubre a junio, pues fíjense todas las variedades por las que van pasando. En eso consiste la ciencia de mantener ahí un naranjal en condiciones. Cítricosydelicias.es. Pueden entrar ustedes y hacer su pedido mixto, que si quieren naranjas solo, o naranjas con limones, o naranjas con mandarinas, las variedades que haya en temporada, o pomelos, ustedes entran, ahí les ponen qué es lo que hay en ese momento en sazón, y se hacen ustedes su cajón de cítricos variados, o incluso pueden añadir otras delicias, productos precocinados, embutidos exquisitos, que también tienen, pues por si ustedes quieren complementar con otras cosas. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues cítricosydelicias.com, cítricosydelicias todo junto.com, o bien el teléfono 966
288 008. 966 288 008. El Toro TV también es Radio Libertad. Cítricos y Delicias le lleva hasta su casa las mejores naranjas, sus famosas naranjas gourmet de Orihuela, mandarinas, pomelos, limones, directamente de la huerta a su mesa, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, además de otras delicias con las que podrá completar sus cajas. Información y pedidos en cítricosydelicias.com o llamando al teléfono 966 288 008. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689 707 317. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hablábamos de energía antes de la pausa publicitaria y hoy, pues la verdad es que... Hablábamos de otra cosa. No, pero eso durante la pausa, pero digo antes de la pausa publicitaria. Antes de la pausa publicitaria estábamos hablando de energía y yo confieso que como soy muy malo, pues hoy, viendo las noticias que llegan de todas partes del mundo, me reía para mis adentros de tanto antitrampista visceral, ¿no? Que mira a Trump y lo único que ve es su pelo. Pero llegan, por ejemplo, noticias curiosas hoy del Reino Unido, pues como Keir Starmer anuncia la eliminación de aranceles que tenían impuestos a 89 productos, suspende su aplicación hasta 2027. Que tenía aranceles el Reino Unido, vaya por Dios, salta la sorpresa en el estadio del Nottingham. Llega desde Taiwán la noticia de que ya han tenido la primera reunión de negociación entre los equipos taiwanés y estadounidense para eliminar todas las barreras comerciales y poner orden en el tema de las compras mutuas, y dentro de esa reunión se ha acordado, por ejemplo, y así lo ha anunciado el primer ministro taiwanés, pues que a partir de ahora Taiwán va a empezar a meter mano al problema de el fraude de origen. En estos momentos China se dedica a vender productos a Taiwán, que en Taiwán se reetiquetan y pone Made in Taiwan y se venden a todo el mundo. Y China también se dedica, como hay controles antidumping en otros países, pues se dedica a mandar productos a bajo precio, subvencionados en origen,
a Taiwán y desde Taiwán se envían a todo el mundo. Entonces ya Taiwán se ha comprometido con los americanos a solventar ambas cosas. Y desde la Unión Europea resulta que el otro día Trump, ese malvado, dijo, oiga, es que tenemos un déficit comercial brutal, 350.000 millones de dólares año. ¿Qué tal si en vez de comprar ustedes petróleo y gas a otros, por ejemplo Putin, por ejemplo Maduro, me lo compran ustedes a mí? Y fíjate, matamos 2 pájaros de un tiro, solventamos el déficit comercial y así no se subvenciona a dictadores asquerosos. Y entonces hoy Político.eu, que es una revista online progre que se edita en Bruselas, pues dice que la Unión Europea está considerando un plan para comprarle hidrocarburos a Estados Unidos. Vamos, que van pasando uno tras otro por el aro, como no podía ser menos, porque es que tampoco está planteando Trump ninguna cosa irrazonable. Está planteando que, para empezar, el dinero, en lugar de fluir de Estados Unidos a otros países y de esos países a dictaduras asquerosas, pues hombre, que fluya hacia otros países, pero que luego de esos países vuelva también al menos una parte a Estados Unidos. Y segundo, que China es el mayor peligro y hay que aislarla comercialmente. Y ahora vamos todos a eso, le guste o no le guste a los antitrampistas furibundos. Pero vamos a ver. Déficit comercial. ¿Cuánto déficit comercial, por balanza comercial, tiene España con China? Bueno, el déficit comercial total de España son 50.000 millones de euros. Con China son 45.000 millones de euros, 43.000 y pico concretamente. Es decir, el 80% de nuestro déficit comercial procede de China, a la que le vendemos en torno a los 7.000 millones de euros y le compramos en torno a los 50.000 millones de euros. Eso sí que es un déficit comercial. Es que eso es el 10% de este déficit de 350.000 millones del que usted hablaba hace un momento. Es que alguien se podrá ir a China, supongo que habrá ido Pedro Sánchez para eso, para decirles a los chinos, ya os vale, ¿no? ¿No? Ya os vale, ¿no? Porque aquí resulta que llega el COVID y no producimos ni mascarillas. O sea, es que, ni prever y proveer, siempre digo. Gobernar es prever y proveer. Bueno, pues ni prevén ni pueden proveer. Ni tenemos soberanía energética, esencial para un Estado, esencial. No tenemos soberanía alimentaria, tampoco la tenemos, esencial para un Estado. Y no tenemos soberanía sanitaria ni farmacéutica. Entonces, si hay un problema en el mundo, ¿qué coño hacemos? O sea, ¿a quién le decimos, oiga, usted no previó? Pues no preví nada. No, y cuando llegó el COVID no habían previsto nada. No podían ni siquiera cubrir a los médicos y a las enfermeras para protegerles de un contagio. España no podía ni eso. O sea, tuvimos que hacer cola y luego aguantar a todos los ladrones y los mangantes que utilizaron la desgracia ajena para enriquecerse. Libre comercio. Sí. Que hicieron libre comercio. Eso es. Tuvimos que hacer cola para que alguien nos vendiera un avión con mascarillas. Ábalos estaba haciendo libre comercio carnal, ¿no? Exacto. Pero la cuestión de... todo esto es muy complejo, al fondo está la moneda, la sociedad económica, pero podríamos resumir mucho, tanto como resumen los periódicos peperos, y digo pepero ya porque se están claramente alineados, la realidad, y retorcerla tanto, decir que ese fin del globalismo y del... ellos consideran libre comercio, porque no había aranceles, según su opinión, pone, digamos, sobre la mesa el concepto de arancel. Y es un poco parecido al concepto de frontera, que también molestaba. La frontera está senada, ahora ya empieza, pero hasta hace poco les parecía un horror. Y todo tiene que ver son como membranas protectoras de la célula nacional. Es decir, tener en cuenta podríamos llamar neomercantilismo o nacionalismo económico de Trump, es decir, oye, vamos a mejorar la situación nacional renegociando los tratados de comercio, poniendo coto a la llegada de inmigrantes y regulándolo por el sur, por la frontera sur. Esto yo creo que son básicos, son cosas que se han vinculado a la soberanía nacional durante siglos y siglos y siglos, y que retomarlo ahora se considera una especie de radicalidad. A la gente cuando oigan la palabra arancel tienen que tener en cuenta, uno, que ya existen; segundo, que es un término de negociación.
Y probablemente encontremos con que muchas relaciones comerciales hayan en tiempo acaben en un mayor libre comercio, con bajada de aranceles si se negocia. Y en tercer lugar, es algo parecido a la frontera. Es decir, controlar qué entra y qué sale de tu país. Entonces, solamente en un mundo que está al revés, en el que los conceptos están al revés, eso puede ser un problema. No lo es en absoluto. Crux, hace 15 días estaba la gente comprando papel higiénico y kits de supervivencia. Hoy están el 80% de vacaciones de Semana Santa. Y cuando vuelvan se encontrarán que no pueden meter más cosas en casa porque está llena de papel higiénico y kits de supervivencia. O sea, ¿cuándo se va a dar cuenta el ciudadano medio de que lo están tomando no por gilipollas, por lo siguiente? O sea, que nos están tomando el pelo de manera tan en fin, es difícil de describir. Hubo una frase en los 90 que hizo muchísima fortuna porque fue el famoso "es la economía estúpido", que hizo que ganara Bill Clinton, creo, ¿no?, las elecciones a George Bush, al padre, que fue además muy raro porque venía de Reagan y fue el primer presidente que no repetía en bastante tiempo, creo, el primer presidente que ya había sido elegido y demás, ¿no? Bueno, pues y los liberales saben perfectamente que el liberalismo no puede reducirse a la economía porque entonces tiene un problema. Y el "es la economía estúpido" está volviendo más fuerte que nunca. Por ejemplo, como dice Paco, está todo el mundo echando las muelas con Trump, y significativamente en Estados Unidos no pasa lo mismo, y significativamente no pasa lo mismo con el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque ha hecho dos movimientos que no se suelen asociar en Europa y sí en Estados Unidos. Ha cerrado la frontera, claro, está echando a inmigrantes ilegales y está poniendo sobre el tapete la guerra arancelaria. ¿Por qué? Porque lo que busca de verdad es mejorar la posición de la clase media trabajadora norteamericana. Y los demócratas lo están viendo. Con lo cual, no están haciendo demasiado ruido porque no saben muy bien cómo atajarlo. Y además ahí están las encuestas que dicen: la clase media americana ha saltado por los aires, y además antes era perfectamente reconocible el trabajador blue collar, y hoy no podrías hablar de blue collar porque la gente ni siquiera sabría a qué te estás refiriendo porque no hay collars. En Estados Unidos, por primera vez, tienen menos coches ensamblados dentro del país que fuera, en Estados Unidos. Y claro, eso descoloca mucho y profundamente a los norteamericanos. Estados Unidos maneja este tipo de cuestiones de manera distinta a como lo maneja Singapur. Logiquísimamente, Singapur te va a decir free trade y yo 0 aranceles, y si me ponen 100 me da igual, yo sigo poniendo 0, porque él lo que quiere es atraer inversión, y además no va a tener nunca un sector productivo fuerte. Es una ciudad-estado que vive de procurar servicios a los demás. Estados Unidos no puede hacer eso, porque Estados Unidos, por ejemplo, no se puede encontrar con que su cadena productiva dependa de otro, y porque una gran potencia que vive de ejercer poder duro, blando y de cualquier tipo, y sobre todo porque los demás lo ven, no puede dejar que las bases de su poder no estén controladas por ellos. Y eso quiere decir la moneda y lo que se produce y quién lo produce. Si tus clases medias se depauperan y de repente tienes una avalancha migratoria, no somos conscientes de la que le ha caído a Estados Unidos. Hay cifras en el Congreso de Estados Unidos que hablan de hasta 20 millones de tíos que han entrado en 4 años. 20 millones de personas. Entonces, de repente, alguien ha hecho ahí un clic y ha dicho: oye, chicos, que no se puede. Y además no podemos formular toda base de negociación en que produzcan los chinos, que tienen a los chinos ahí metidos en talleres 28 horas al día, y nosotros tiramos porque te va a salir mal. Y entonces, eso es lo que están tratando de revertir en Estados Unidos, y de decir: no podemos ponernos en manos de además un régimen que es comunista. La gente dice: no, el gran capitalismo es chino.
La propiedad de los medios de producción en China está en manos del Partido Comunista Chino y del Estado chino, no hay propiedad privada, los ahorros de los chinos no existen, es el Estado chino el que dice... no hay empresas chinas, solamente le dan nombres a unidades de producción y hay una que dependen del Partido Comunista Chino. Y hay una legislación que es la peligrosa, que además Estados Unidos no sabe muy bien cómo hacer con ella, que China tiene una ley que obliga a sus empresas y nacionales a compartir inteligencia con ellos. Perdóname, sí. Perdóname que te interrumpa, es que se me va la... Dale. Ahora hay una especie de alianza intelectual entre los denominados liberales y China. Pero es que tanto China como el nuevo gobierno estadounidense, uno es un comunismo capitalista y el otro es un capitalismo en el que el gobierno, el poder, el Estado dice vamos a reorganizar ciertas cosas, pero hay una mano directora detrás. Y este cuento de la globalización, de la ausencia de gobierno nacional, que es lo que se está diciendo aquí, esto es completamente nocivo. Es decir, es muy importante no solamente que lo que se compra o se produce sea a bajo coste, sino quién lo hace y quién lo fabrica. Eso no es que no importe la economía, es decir, lo que hacen es que la teoría de David Ricardo, eso son simplificaciones de otro siglo, la realidad es mucho más compleja y es muy importante saber qué fabricamos nosotros y quién fabrica lo que compramos y cómo dependemos de otros países. Pero hay otra cosa, la negociación de Trump también es que nos constantemente nos van creando esa especie de espantajo, está dirigida a sus empresas también, es decir, no solamente a los estados, sino a la seducción de sus empresas. Mira cómo va renegociando los aranceles en función también de si afecta a las grandes tecnológicas. Lo que quiere es que... y eso no lo puede hacer con un decreto. Eso tiene que seducir. Tiene que crear las condiciones para que algunas empresas puedan seguir externalizando cierta mano de obra y otras cosas la traigan a su país. Y eso es negociación, finura, matices. No lo que nos están vendiendo. Y hay una cuestión, el libro que hay que traducir, a ver si me hace caso a alguien, el de No Trade is Free. Es que hay que traducirlo, porque da con la madre del cordero, que es esta otra que entendemos perfectamente cuando se habla de este otro tema. Todos estamos de acuerdo en que tenemos unos ideales humanos universales, pero eso no quiere decir que se gestionen de una manera unitaria, ¿verdad? Porque sabemos lo que pasa cuando el poder está en unas solas manos. La ONU. ¿Qué tal invento es la ONU? La ONU como órgano de gobierno, ¿qué tal es? ¿Tirando a muy mala? No vas a dejar en manos de la ONU el buen gobierno del mundo. ¿Qué dicen los estados liberales? Siempre. Somos estados soberanos, donde aquí tenemos un principio de soberanía y de representación popular, elegimos a nuestros gobernantes y ellos tienen unos mandatos que tienen que traducir en políticas. Bien, la ONU no funciona así. La ONU nos hemos juntado 200 países, somos mayoría 190 y hay que decir vamos a por Estados Unidos. Es que eso, literalmente, es lo que pasa en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, que es lo que denuncia Lighthizer, que es un fenómeno, que ha trabajado con Reagan y con Trump. Y dice, oiga, los acuerdos de libre comercio antes eran bilaterales. Oye, que mira, que tenemos esta cuestión aquí con los automóviles, que cómo hacemos, que era todo negociar. De repente viene la Organización Mundial del Comercio, a finales del siglo pasado, y principios de y dicen, chicos, qué herramienta tenemos aquí para hacer que Estados Unidos trague, porque como los acuerdos se supone que vinculan a todo el mundo, las negociaciones dejan de existir, se convierten en elementos de litigiosidad, porque dentro hay un organismo de estos, de los reguladores, y meten a Estados Unidos el cuerno por todos los lados. Por eso, aquí... lejos de ir contra la globalización, lo que hay que decir es, oiga, la globalización o tiene un sentido de garantizar libertades, derechos, etcétera, o es peligrosísima porque se convierte en globalitarismo. Entonces yo prefiero 100 veces que un país como Estados Unidos, donde rigen 28.000 contrapoderes, mirad la que se está encontrando Trump con cada medida que aplica, tenga el poder de decisión sobre sus cosas en sus manos en vez de en manos de Xi Jinping y compañía. Yo querría recordar una cosa, que todo esto que estamos analizando son los aspectos fundamentalmente económicos, que son importantísimos. La guerra económica entre Estados Unidos y China es también una guerra económica.
Pero lo que hay es una guerra en toda regla, todavía no declarada, todavía no con misiles, pero yo les invitaría a todos a pensar en un episodio reciente. Simplemente por saber de qué estamos hablando y cuáles son las preocupaciones que puede tener un gobierno americano en estos momentos. ¿Recuerdan ustedes esa organización llamada Hezbollah, que les volaron las pelotas a 4.000 terroristas de una atacada porque Israel se había infiltrado en la cadena de fabricación de los buscapersonas que había comprado Hezbollah con mucho secretismo? Bueno, pues ahora yo pregunto, ¿están ustedes seguros de los aparatos que compran de China, en el sentido de que no llevan algún caballo de Troya que el Partido Comunista Chino haya ordenado que se meta en ese dispositivo? Bueno, pues esa pregunta que yo me hago y que ustedes se pueden hacer, evidentemente se la hace el gobierno americano y evidentemente también juega un papel en todo este nuevo orden de cosas. ¿Qué contiene cada aparato que se fabrica en China? ¿Qué contiene cada programa de ordenador que se fabrica en China? Se están recopilando datos de ciudadanos occidentales a través de TikTok que van a parar al Partido Comunista Chino, por ejemplo. ¿Hay en algún tipo de dispositivo, algún tipo de trampa que pueda ser activada a distancia en caso necesario, por ejemplo en caso de conflicto bélico? ¿Puede desactivarse a distancia buena parte de la infraestructura informática de Occidente con que un tío en el Partido Comunista Chino dé a un botón que diga desactivar y a tomar por saco? Bueno, pues todas esas preguntas hay que hacérselas. Otra cosa es vivir en el mundo de pin y pon. Muy real, don Luis. No, le dejo el ejemplo porque es que nos quedan cuatro minutos. Nos quedan 4 minutos, 3 minutos de tertulia y no quisiera irme sin hacer referencia a un vídeo que ha sacado... ¿Quién, don Julio? La conferencia... La Conferencia Episcopal Española. Sí, señor. ¿Pidiendo qué en ese vídeo? Pidiendo, por favor, el por tantos. Y pide por tantos porque me enseñan un vídeo en el que dicen con lo bien que reciben a los inmigrantes las organizaciones dependientes de la Iglesia Católica. Y yo me pregunto, ¿por qué esas personas que atienden también a los inmigrantes dedican muchas veces sus vidas a atender a los moribundos, a los enfermos, a los pobres, a los abandonados, a los solitarios? ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen porque están evangelizados, cristianizados y cumplen los mandamientos, dos de los cuales son los primeros, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y por eso esas gentes, esas monjas, esos misioneros, esas personas que están en los economatos de las parroquias, se ocupan de los más vulnerables. Así que yo le recomiendo a la Conferencia Episcopal Española, si quiere ser verdaderamente eficaz en la labor por los más endebles, por los más vulnerables, que se dedique a evangelizar y a cristianizar a la multitud, que es, por cierto, su objetivo último y más importante. Si la Iglesia Católica y los obispos reiteran la evangelización, la recristianización de amplias capas de la sociedad, conseguirá que hayan personas que dediquen sus vidas al amor al prójimo, que será la forma más eficaz de cumplir con su misión. Y era eso simplemente, que miren un pasito más allá. Muchísimas gracias, don Julio. Ahí queda esa recomendación. No sé, yo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cui potes capere capiat. Toma ya, eso lo hace para demostrar que sabe latín. Que sabe latín. Por cierto, se me ocurría el otro día una idea que no sé si de la que podéis participar, que es, ¿y si le pusiéramos luz a la cruz del Valle de los Caídos? ¿Luz? Sí, para que de noche también se vea. ¿Qué les parecería a ustedes? Pues estaría bien. Puestos al sacrilegio, pues sí, o sea, se pueden una hilera de LEDs, así como... No, luz desde abajo, luz desde abajo. Es que nos ha dejado, Julio. De los lunes viene muy bonito. Es la feria de abril, ya no sabemos qué pasa. No, pues bueno, se ilumina, bueno, desde abajo. Desde abajo, unas y sí. Es que suena mejor iluminar que ponerle luces. Sí. Bueno, para que el mundo lo vea. Raro. Lo que habría que hacer es hablar con bueno, una cosa. En Estados Unidos están conociendo lo que está pasando aquí. Debería alguien hablar con J.D. Vance, que es que con un tuit que hiciera,
ojo con esto, porque si todo el mundo sabe que se van a cargar la cruz y lo que está pasando aquí, y yo creo que habría que conseguir que J.D. Vance, bueno, ya Trump sería... Pero es que si lo hace Trump, probablemente considerarán que la cruz es otra Hay que cosa. derruirla. Hay que derruirla, los del PP vayan atrás, ¿no? Bueno, no sé, los antitrampistas últimamente son casi más antivansistas que antitrampistas. Es que Vance es la esencia buena del trampismo, que tiene cosas malas. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Les voy a contar antes una anécdota relacionada con lo de las luces y la cruz. Tengo constancia de una procesión en Alicante en la que el Viernes Santo se pusieron luces en uno de los pasos. Y las luces a veces pues tienen sus problemas y empezaron a iluminarse en colores como si fuera de un árbol de Navidad, lo que supuso pues claro, un poco escándalo en la iglesia, en la que dijeron, oye, no puede procesionar el Cristo de la Buena Muerte con luces como de árbol de Navidad. Claro. Así que tengan ustedes cuidado con lo que iluminan y cómo se ilumina. Desde abajo, claro, los grandes focos desde abajo. Porque luego los LEDs a veces los carga el diablo, y en este caso, vamos, quedó bastante patente. Bueno, vamos a ir con la pregunta con la que pues ustedes arrancaron esta tertulia. ¿Cuál es su obra favorita de Mario Vargas Llosa? Las opciones que daba don Luis era Conversación en la Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo u otra. Hay mucha gente que también ha coincidido con lo que ha dicho don Julio Ariza, que hay que diferenciar quizás a la persona del personaje, ¿no? O la obra del personaje. Y en Twitter, por ejemplo, la opción que va ganando es, con un 33% de los votos, la favorita de don Guillermo Díaz, La fiesta del chivo. La que le sigue con un 32% de los votos, la de Pantaleón y las visitadoras. Hay un 12% que apuesta por Conversación en la Catedral. Y hay diferentes opciones que se ponen encima de la mesa. Por ejemplo, don Mario Noya hablaba de la guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo es una de las opciones favoritas para Mari Carmen Sales en las publicaciones de YouTube. En esas publicaciones de YouTube, Marina Salobreña dice que no le gustó nunca su estilo literario. Bueno, pues de todo hay, ¿no? Lógicamente. En el chat de YouTube, Concepción Marichal dice que no ha leído nada de Vargas Llosa. Pues quizás ahora es un buen momento para leer algo, para tener una opinión, ¿no? Al menos, si te gusta o no. Cristina dice que fue además un gran conversador y orador, que daba gusto oírlo. Luis Ortega Domenech, en el chat de YouTube, dice que juntarse con Isabel Preisler bajó el suflé de su prestigio. Eso fue uno de los últimos capítulos de su vida personal. Suflé. Sí, sí, eso es lo que dice nuestro oyente. Sí. En Twitter, JM Roth... Es decir, que su prestigio era un suflé. Bueno, eso... No quiero decirte que se puede interpretar. Cierto, él era miembro de la Academia Francesa, el que decimos soufflé. Sí, era muy francófilo. Sí, la masonería. Dicho con perdón, ¿no? De francófilo. No, por Dios. Con respeto, ¿no? Desde, como diría, desde el cariño, ¿no? Desde el cariño. Bueno, JM Roth dice, la guerra del fin del mundo le impactó. Amelia de María Parra dice que no fue capaz de terminar ninguna de sus obras y lo siente. Hay que decirle, bueno, Amelia, que no hay ningún problema. Nada, claro, está usted de acuerdo con don Julio. Claro, pero que no lo sienta. Hay cosas que, ¿no? Déjalo de pie. Claro, efectivamente. Topo Mares dice que la tía Julia y el escribidor le pareció bastante interesante, porque lo que vives de joven y cómo lo sientes te marca de por vida. Y yo creo que en el caso de Mario Vargas Llosa, pues está claro, ¿no? Oye, Luis, por favor, una vida y amores que nunca pueden olvidarse. Una cosa, por favor. Que no siga bajando el precio del petróleo. Porque es que cuanto más baja el precio del petróleo, más nos sube la gasolina. Entonces, bueno, claro, hay que hacer algo. Por favor, que suba el precio del petróleo, a ver si funciona eso de inversamente proporcional. En fin, muchísimas gracias, don Julio. Un placer. Por estar aquí. Placer. Muchísimas gracias, don Mario Noya. Muchísimas gracias, don Paco, Hughes. Gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes, y gracias a todos los oyentes que han participado en la libre encuesta de hoy. Reiteramos nuestro pésame a la familia de Vargas Llosa. Y si quieren leer buena literatura, lean ustedes a Hughes. Eso es buena literatura. Bueno, que no estamos el día de los inocentes. No, Julio. Inocentes nada. Bueno, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de un episodio pues muy desconocido. Las procesiones de Semana Santa en Málaga desde 1931 a 1937, con algún dato que curiosamente pues siempre se oculta en la historiografía progre. Buenos días, don Paco. Málaga fue liberada de la barbarie roja el 8 de febrero de 1937. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias.
Y digo barbarie basándome en documentos que editó el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga bajo el título genérico de Muerte en Málaga, escrito por Edward Norton, que fue cónsul norteamericano en esa ciudad y posteriormente gerente de las industrias Bevan, también en Málaga. Siendo Edward Norton agnóstico, cuenta con nombres y apellidos los asesinatos de amigos, conocidos, simplemente por ir a misa o por llevar una cruz, y le produjeron verdadero horror tanto a él como a su esposa Nell. El 8 de febrero de 1937, las tropas nacionales entraron en Málaga, pero en el resto de España, ciudades, campos, la guerra civil continuaba. Desde el inicio de la República en 1931 hubo un anticlericalismo bestial. Apenas declarada la República se quemaron iglesias, cuadros, imágenes irreemplazables, archivos, documentos históricos. Se creó un odio irracional a la manifestación popular de las procesiones de Semana Santa. A esa semana le pusieron el nombre de Fiesta de Primavera. De hecho, ni en 1932 ni en el 33 se celebraron procesiones en Málaga. Después del golpe de Estado en Asturias de 1934 por parte de los socialistas y sus inmensos abusos de autoridad que culminaron con el asesinato de Calvo Sotelo en 1936, comienza el alzamiento. Se habla mucho de la desbandada en Málaga, incitada por los rojos para refugiarse entre niños y civiles. Pero qué poco se habla cuando en abril del 37 ya no quedaban públicamente, por lo menos, rojos en Málaga. La gente salió feliz a la calle, ansiosa de volver a ver procesionar lo poco que habían dejado sin destruir las hordas de izquierda, y a las 12 en punto de la noche del jueves y el Viernes Santo, los rojos bombardearon el puerto y las calles próximas a la catedral para matar a toda la muchedumbre que pudieran. Les deseo una intensa Semana Santa sin odios. Mañana más y mejor. Punto final.